Bueno, buenas tardes hermanos, Dios los bendiga a todos. Estamos en esta tarde compartiendo una palabra en la Iglesia Bíblica del Señor Jesús. Queremos invitar a todos los que nos ven a través de las redes a que puedan estar también escuchándola. Y bueno, agradecidos a Dios por todos los hermanos que nos han podido visitar en esta tarde. Así que queremos compartir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y estamos leyendo, vamos a leer el libro de Josué, capítulo 6, y leemos el versículo 1 y 2, que dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Primeros dos versículos. Y quiero recalcarles algo. ¿Qué dice el versículo 1? Que Jericó, ¿cómo estaba? Cerrada y bien cerrada. Vieron que recalca allí, ¿verdad? Dice cerrada y bien cerrada, porque perfectamente podía decir, bueno, Jericó estaba cerrada o estaba sellada y nadie podía entrar. No, recalca y lo enfatiza la palabra. Cerrada, bien cerrada. Y leemos los versículos 20, el versículo 20. Amén. Dice: Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y en esta tarde, noche ya, hermanos, quiero hablarles de los muros. Los muros. Y quiero que presten atención, hermanos. Los muros. Porque nosotros conocemos muros físicos, que sabemos cuáles son, y muros espirituales. Y los dos existen. Existe el muro físico y existe el muro espiritual. Y hoy, hermanos, lo vamos a estar comprobando con la palabra. Tanto el uno como el otro. Los muros, hermano, nosotros muchas veces lo traemos a lo físico y sabemos lo que es un muro, ¿verdad? Físico, bueno, una gran pared que sirve de protección. Pero lo principal es que también se hacen muros espirituales. Y vamos a estar tocando varios puntos hoy. Dios hace muros espirituales alrededor nuestro, pero nosotros también a veces permitimos y levantamos nosotros los muros. Atención, y lo vamos a ver por qué. Nosotros muchas veces edificamos muros para que no acontezcan cosas, para que no pase o para que... Y lo vamos a estar viendo. Primer punto, hermanos. ¿Por qué Dios... Miren ustedes, Jericó es la primera ciudad que está enseguida de que es la primera ciudad que está ¿en dónde? En la tierra de Canaán. Es la primera ciudad a tomar o a derribar, vamos a decirlo así, pasando el Jordán. Miren, hermanos, en esta palabra, cuando yo empecé a leer esta palabra, cuando el Señor me la dio, la leí, el Señor me llevó a los puntos, a estos dos versículos, estos 3 versículos, 4, y encierra lo espiritual acá, hermanos. ¿Por qué cierra lo espiritual? Porque Jericó era la primera ciudad fortificada y amurallada, y era lo que impedía que el pueblo de Israel tomase la tierra de Canaán. Era el primer obstáculo. Ahora, nosotros lo analizamos y fíjese usted que el primer obstáculo que tiene era tremendo. Porque era una ciudad amurallada. Y como les decía hoy, que decía, ¿cómo? Cerrada y bien cerrada. Jericó era famosa por sus grandes murallas. Las murallas de Jericó, hermanos, tenían 7 metros de ancho. Aproximadamente, imaginémonos esta edificación, esta casa, la mitad de esta casa era el ancho de la muralla. Todo. Y tenía casi 30 metros de alto. Era imposible de traspasar humanamente. Y era el primer obstáculo que Dios le iba a hacer enfrentar al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? En ese primer obstáculo, en ese primer muro, porque el pueblo de Israel lo que ve son muros. Y nosotros
resumimos un poquito acá el capítulo 6, y es que Dios le manda a rodear Jericó, pero no le manda a hacer otra cosa al pueblo de Israel. Solamente rodearlo. Y lo que le manda a hacer es durante 7 días. Y en el último día lo manda a rodearlo 7 veces, y al final le hace ¿qué? Gritar y que sonasen las trompetas. Miren, hermano, estos muros de Jericó, ¿los derriba el hombre? No. Dios le hace ver al pueblo de Israel que la única manera de derribar los muros es a través de Él. Porque es Dios. Miren una cosa, hermanos. Si nosotros leemos la palabra, es en el único lugar donde está este gran obstáculo imposible para el hombre. Humanamente, para el pueblo de Israel, independientemente de que acá ya eran bastante, muchos más, casi 10 veces más de los que salieron de Egipto, era imposible, eran humanamente. Miren, hermano, yo estuve leyendo en la historia y ningún pueblo aledaño, ningún pueblo, ningún rey se atrevió hasta ese entonces levantar su mano contra Jericó porque eran impenetrables. En ese tiempo, hermano, que habían grandes ejércitos, no pudieron. Pero Dios le hace una demostración al pueblo de Israel y nos hace una demostración a nosotros, hermano, que Dios derriba murallas. Amén. Físicas, porque es físico, pero también espirituales. Amén. Y Dios crea murallas físicas y espirituales, y lo vamos a estar leyendo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar un poquito el contexto de lo que significan los muros en la Biblia. Dice que en la Biblia los muros simbolizan protección, seguridad y separación, ¿verdad? Dividen, pero también pueden representar barreras que deben ser derribadas. Y Jericó debía ser derribado porque era lo que se interponía entre el pueblo de Israel y la tierra prometida. Era ese gran paso. Ahora, nosotros vemos esta gran obra de Dios, porque fue Dios que derribó la muralla, y miren lo magnífico. Dios derriba la muralla y lo único que queda en pie, ¿qué es? La casa de Rahab, aquella mujer que había ocultado a aquellos 2 espías israelitas. Y Rahab vivía en el muro. Y derriba todo. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué Dios derriba todo y no solamente tira una parte? Y hizo un hueco y dijo, bueno, Josué, entra por acá. Ya está, derribé la entrada, rompí las puertas, entra por acá. ¿Por qué? Porque derribar todo simboliza la libertad que nosotros y que el pueblo de Israel iba a tener en la tierra de Canaán. ¿A través de quién? De Dios. Amén. Representa derribar toda la muralla, porque Jericó era grande, iba a anotar los metros y los kilómetros cuadrados que tenía, pero no lo anoté, pero era grande, y él dice que toda esa extensión de tierra la rodeaban las murallas. Y Dios derriba todo alrededor de Jericó, no derriba una parte. Y hermanos, cuando Dios pone un muro alrededor nuestro para protegernos, y lo vamos a leer en la palabra que está, cuando Dios derriba un muro, no derriba una parte. O cuando Dios construye un muro, no construye una parte, construye y derriba todo o hace todo. Amén. Y nosotros hacemos lo mismo, hermanos. Dice también que por un lado son una representación física de la defensa contra los enemigos. Y bueno, y conocemos, ¿verdad? Que Jerusalén después fue muy famosa, ¿por qué? Por sus muros. Y también lo vamos a leer en la Biblia. ¿Por qué Jerusalén fue muy... tenemos el conocimiento y lo hemos leído varias veces en diferentes pasajes. Por ejemplo, en Nehemías, que lo vamos a estar leyendo. Bueno, la reconstrucción de Jerusalén que empieza por sus muros. Miren ustedes. Jerusalén empieza a reconstruirse ¿por dónde? Por los muros. ¿Por qué no por las casas y después por los muros? No, porque los muros son esenciales para guardar, para proteger, pero también son de impedimento. Muchas veces nosotros, hermanos, espiritualmente levantamos muros espirituales que nos impiden dar ese paso. A veces hay pasos de fe, hay pasos de confianza, hay pasos que nosotros debemos dar y nosotros mismos
inconscientemente a veces, o conscientemente, levantamos esos muros. Y llegamos hasta ahí. Y no avanzamos. Y estamos encerrados. Amén. También dice, ¿verdad? Que bueno, que Jerusalén, como Jericó, tenían esos muros. Dice que también se pueden entender como obstáculos para la fe, como en el caso del que dividía a judíos de los gentiles. Y lo vamos a estar leyendo. Amén. Eso está en Efesios. Ahora lo vamos a leer. Pero vamos a leer un poquito de los muros físicos. Y lo vamos a leer en el libro de Jeremías. Capítulo 1, versículo 15. Muros físicos. Jeremías 1, 15. Y acá Dios le habla a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 15. Y acá el Señor le habla a Jeremías y le da un mandato, y le dice algo, ¿verdad? Dice, si quieren lo buscan y si no, no se preocupen, hermanos. Dice, ¿por qué aquí que yo, en el 15 dice, ¿por qué aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y podrán cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus, ¿qué? Muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y este versículo, hermanos, resalta la realidad de los muros físicos como medio de defensa en tiempos difíciles. ¿Dios qué hace? Le hace al pueblo de Israel, aparte del pueblo y a otros pueblos, que se arrecuesten a los muros. Porque allí Dios los iba a poder proteger. Se iban a poder defender ante un ataque, ante una adversidad. Allí ellos se protegían. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros necesitamos esa protección y nos refugiamos. Pero el refugio debe ser Cristo, hermano. Amén. Y no ese muro físico. A mí una pared no me va a defender de lo espiritual. Yo si no afronto, si no confronto la situación, si no tomo las armas que Dios me dio para pelear la buena batalla de la fe cada día, hermanos, nosotros vamos a estar siempre obstaculizados. Siempre vamos a estar detenidos. Muchas veces Dios nos quiere bendecir, hermanos, y somos nosotros que le levantamos una pared así. Y Dios no puede llegar a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer muros espirituales, que son lo principal en esta palabra, sus límites, y limitaciones. Dice que es un contexto espiritual. Los muros suelen verse como las limitaciones que nos autoimponemos o barreras que dificultan nuestra relación con Dios y con los demás. A ver, hemos visto, hermanos, que a veces, por ejemplo, hay personas que son tímidas. Eso es un muro. La timidez es un obstáculo, es un muro. La vergüenza, el ser, ¿verdad?, vergonzoso, eso es otro muro. ¿Verdad? Entonces dice que nos limita con Dios, pero también con la relación de hermanos, por ejemplo. O con otras personas, pero principalmente lo vamos a traer a la iglesia. Nuestra relación con fraternar en el pueblo con el pueblo de Dios. Con nosotros, con los hermanos, con todo lo lindo que hoy estamos aquí. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros rompamos esa barrera, ese muro, para poder confrontar. Y una de las cosas que ahora me viene a memoria, como muchas veces hemos leído y que el pastor nos ha enseñado, una de las cosas, por ejemplo, orar los unos por los otros. Cuando nosotros oramos los unos por los otros, y a veces no nos sale la oración, creo que hay un muro que se está interponiendo entre yo y mi hermano, que no me deja pasar para orar por él, para que me traiga a memoria y orar por el hermano, o para poder confrontar la situación que está el hermano y orar. Entonces, ahí viene ese muro espiritual que nosotros creamos como autodefensa y que nosotros a veces decimos, bueno, ¿es consciente o inconsciente? Pero miren ustedes, vamos a seguir leyendo la Biblia. Dice, comprender estos muros es fundamental para el crecimiento personal y la sanación. Y vamos a leer, miren ustedes, y acá vamos a hablar de lo que les decía hoy. La división entre judíos y los gentiles. Y vamos a leer Efesios. Efesios 2, 14. 14 y 16.
Efesios 2, 14 y 16. Dice, acá Pablo le habla a los Efesios, ¿verdad? Acá Pablo le habla a los Efesios y le dice, porque Él es nuestra paz. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Quién es nuestra paz? Cristo, hermano. Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno solo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? La pared, muro, ladrillo, bloque, ticholo, lo que usted quiera ponerle. Derribó Cristo, hermanos, derribó ese muro que estaba entre judíos y ¿quiénes? Gentiles. Y gentiles, nosotros. Cristo vino a derribar esa muralla. No nos olvidemos, hermano, que dice la Biblia que Cristo vino ¿a quién? Vino al pueblo judío. Vino a ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Lo desecharon. Dice la palabra, la piedra del ángulo que fue desechada, Cristo. Y cuando eso pasó, hermanos, Cristo automáticamente, amén, derribó la muralla para que nosotros fuésemos hijos de Dios. Para que en ese momento se cumpliese lo que Cristo vino a hacer. Amén. Amén. Y dice en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿qué? Uno solo. Y nuevo hombre haciendo la paz y mediante ¿qué? La cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Miren lo que hizo Cristo. Miren lo que hizo Cristo, hermano. Derribó esa pared, derribó esa muralla. Y hoy, gracias a eso, estamos acá. Ya estábamos inscritos desde el principio, elegidos por Dios. Pero se había interpuesto una pared allí. Por eso Cristo vino y derribó eso. Y ahora somos uno solo, con Cristo Jesús. Pero seguimos. Ahora vamos a leer versículos bíblicos claves que hablan de los muros. Dice, vamos a leer Nehemías. Miren ustedes, y ahora vamos a tocar un lindo punto. Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Y acá hay una enseñanza muy linda, hermanos. Dice, gloria a Dios, Nehemías 2, 17, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos ¿qué? El muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declararé como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus ¿qué? Manos para bien. ¿Qué hubo aquí? Unidad. Amén. Amén. Dice que esto nos enseña la importancia del esfuerzo colectivo para restaurar y fortalecer tanto nuestro entorno espiritual como el físico. Y acá viene la iglesia, hermano. Acá viene esto. No somos individualistas. Somos un cuerpo en Cristo. Siempre lo hemos dicho, cuando uno se cae, cuando un miembro se cae o se aparta, el resto del cuerpo declina. No es que somos fundamentales para la iglesia, somos necesarios para la iglesia, somos necesarios para Dios. Por eso cuando nosotros escuchamos, bueno, pero el hermano se apartó, dejó de venir o dejó de ir o no viene o le cuesta venir, en la iglesia se entristece. El cuerpo de Cristo decae, levemente, pero decae. ¿Por qué? Porque lo que pasó acá, hermano, es que el pueblo se unió ¿para qué? Para restaurar los muros de Jerusalén.
Y la iglesia debe estar unida para construir la iglesia. Pero no la iglesia física, sino esto, confraternal. ¿Para qué? Para edificarnos. Dice, nos edificamos los unos de los otros. Porque lo que la hermana sabe y yo no lo sé, me lo va a enseñar. Y lo que yo sé y la hermana no lo sabe, lo va a enseñar. O el hermano lo sabe y yo no lo sé. Nos edificamos. La iglesia es un edificio. Pablo lo dice. Nosotros debemos construirla día a día. Y ahora vamos a ver de qué manera construimos la iglesia. Amén. Seguimos. Un poquito más. ¿Cuánto va allí? Bueno, leemos un par más y seguimos después. Dice, vamos a leer allí, Isaías 26. Isaías 26, 1 y 2. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios. ¿Por qué? Por muros. Y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Guardadora de verdad. Miren ustedes, hermanos. Lo volvemos a leer. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por nuestros muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Amén. Y esto dice que aquí los muros simbolizan la salvación y la seguridad que Dios nos brinda, le brinda a su pueblo y nos anima a entrar en su presencia protegida por su poder divino. Miren ustedes, hermano. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, ¿el Señor qué hace? Genera un muro a nuestro alrededor, juntamente con Él, y allí Él nos protege. Y allí Él nos edifica, y ahí Él nos ministra, y ahí Él nos enseña, y ahí Él nos prepara, hermano. Yo no sé si hoy, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Yo no sé si hoy tú estás enfrentando un gran muro, o tú crees que hay una gran muralla delante de ti que no te deja seguir hacia, o te impide día a día el caminar con Cristo. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y si Dios lo sabe, porque mandó esta palabra, hermano. Así que, amén, a medida que vayamos siguiendo con esto, yo quiero que ustedes se analicen y le digan al Señor, Señor, yo he creado un muro entre tú y yo y quiero derribarlo. Ese muro me impide acercarme más a ti. Ese muro me aleja de ti. Ese muro que yo he creado espiritualmente no me deja aprender más de ti, no me deja congregar, no me deja llegar, no me deja estar contigo, no me deja muchas cosas contigo. Yo quiero que en esta noche, hermanos, cada uno de nosotros nos analicemos y pongamos atención y pensemos qué es lo que nos está impidiendo llegar o entregar todo nuestro ser a Cristo. Es necesario que en este tiempo, hermanos, nos entreguemos por completo al Señor. Es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos paramos acá y vemos el mundo y lo vemos cada día peor y lo vemos cómo va declinando y cómo va decayendo y cómo se va destruyendo. Vemos a los de afuera, y ahora vamos a hablar también de eso, vemos a los de afuera cómo van y corren y vemos el mal humor de la gente, el odio, el celo, el recelo. Entonces, y nosotros somos privilegiados porque Dios nos ha guardado y Dios nos ha protegido y Dios nos ha elegido y Dios nos ha unido, hermano. Es importante que la unidad del Espíritu esté en medio del pueblo de Dios. Amén. Leemos uno más. Vamos a leer Proverbios 25, 28. Un proverbio. Amén. Tan lindos los proverbios. Proverbios 25, 28. Tan lindos los proverbios. Ya hemos arrancado a estudiar los proverbios y ya nos quedamos. Seguimos. Amén. Proverbio 25, versículo 28. Capítulo 25, versículo 28 dice.
Amén. Dice, como ciudad derribada y sin qué, sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene qué, no tiene rienda. Y dice que este proverbio ilustra la importancia de mantener límites en nuestras vidas. Los muros representan el autocontrol y las medidas de protección que necesitamos para prosperar espiritualmente y emocionalmente. Dominio propio. Amén. Miren ustedes, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cómo es un hombre o un espíritu? ¿Cómo es la persona desenfrenada? ¿Cómo es una persona desenfrenada? Desenfreno es una persona que no le importa nada, que va de acá para allá y que todo le da igual y que todo está bien. Pero el Hijo de Dios no puede ser desenfrenado. El Hijo de Dios tiene que tener un autocontrol en el espíritu, espiritualmente. El Hijo de Dios tiene que ser autocontrolado por el espíritu, no por su carne. Que son dos cosas totalmente distintas. El control lo tiene que tener Dios en nuestra vida y no nosotros. Como hablábamos hoy, la dependencia es en Cristo, no nuestra. Nosotros dependemos de Dios 100%, en todo. Amén. A nosotros nos pasan cosas, a Cristo. Muchas veces nosotros vamos y hablamos necesidades que nos pasan o problemas que nos pasan con los del mundo. Y eso está mal. Nosotros somos cristianos y los problemas los hablamos primeramente con Dios. Y si Dios no, bueno, quizás no nos contesta, lo hablamos con un representante del Señor, con una persona que esté más espiritual, crecida más espiritual, perdón. Pero no con uno del mundo, porque el del mundo te va. Y ahora también lo vamos a leer eso. Entonces, cuando nosotros no sabemos controlar nuestra carne y le damos el desenfreno, el espíritu no va a obrar. Que el espíritu tome el control de nuestro ser y que nuestra carne mengue cada día. Que muera esto pecaminoso. Y ese muro que Dios va a construir y que nosotros vamos a construir entre la carne y lo espiritual, Dios lo va a fortalecer. Eso tenemos que construirlo nosotros. De que la carne no me puede dominar, me tiene que dominar el espíritu. Ser espirituales y no carnales. Para eso construimos una división. Que la carne quede afuera y que el espíritu mora en nosotros. Amén. Vamos a dejar por allí, hermanos. Y después vamos a seguir leyendo, porque hay otros pasajes más interesantes.